Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a esta presentación de una obra en este espacio que organiza todos los jueves el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hoy vamos a presentar una obra que se llama La Doctrina Social de la Iglesia, que ha sido escrita por un conocido, un profesor, investigador, conocido de muchos nosotros, José Andrés Gallego. Voy a presentar en primer lugar al autor de la obra, para los que no lo conocen. El doctor José Andrés Gallego es doctor en Filosofía y Letras. Es investigador y profesor del Centro de Humanidades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Ha sido catedrático en diferentes universidades, como la de Oviedo, Cádiz y Ávila, y profesor invitado en varias universidades de Perú. Es catedrático emérito extraordinario de la Universidad CEU San Pablo. Integra prestigiosas instituciones académicas españolas e internacionales, como la Comisión Española de la Asociación Internacional de Ciencias Históricas, la Comisión Internacional de Historia y de Estudios del Cristianismo, etc. Sus áreas de trabajo son la epistemología, la historia de la historiografía y de la cultura política, la historia de Navarra y del resto de España y todo el mundo hispano. Ha escrito numerosos artículos y libros, entre los que cabe destacar La política religiosa en España, 1889-1913, El socialismo durante la dictadura, 1923-1930, Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, Recreación del humanismo, Historia general de la gente poco importante, Fascismo o Estado católico, un 98 distinto, La Iglesia en la España contemporánea, El motín de Esquilache, América y Europa 2004, y La esclavitud en la América española. Esa es la información sobre el autor del libro que hoy vamos a presentar. Y quien va a presentar el libro es nada más y nada menos que el director de nuestro Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, el doctor Ezequiel Abasolo, que para la mayoría de nosotros no necesita presentación, pero para los que vienen por primera vez al instituto, les quiero contar que el doctor Abasolo es abogado y profesor en historia por la Universidad de Morón, de Argentina, que es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina, es profesor titular regular, lo que en España se dice catedrático, de Historia del Derecho Argentino en la Universidad de Buenos Aires, y el mismo título, profesor titular catedrático de Historia del Derecho y de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Argentina. Es profesor titular, también catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Morón, en la Universidad del Museo Social Argentino y en la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales. Es decir, prácticamente no hay ninguna universidad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires de la que el doctor Abasolo no sea profesor de Historia del Derecho. Es coordinador académico del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Matanza y ejerce otros cargos de gestión en otras universidades. Como he dicho recién, es director de nuestro instituto, es autor de 7 libros y de más de un centenar de artículos reproducidos en revistas científicas de Argentina y del extranjero. Para nombrar algunos de sus trabajos, sus libros, hay uno que se llama Bastante más que degradantes andrajos de nuestra pasada esclavitud. Fragmentos sudamericanos de la pervivencia de la cultura jurídica indiana durante el siglo XIX. Amor al Real Servicio, don Joaquín del Pino y la Organización del Uruguay Hispánico, el derecho de un nuevo orden social cristiano, el derecho penal militar en la historia argentina, etc. Las áreas de trabajo del doctor Abasolo son muchísimas, ha trabajado muchísimo la circulación de ideas jurídicas, la historia constitucional, algunas cuestiones de derecho privado, así que bueno, adelante, doctora Abasolo, el piso es suyo. Bueno, muchas gracias, Viviana.
Ana, no hacía falta la presentación, porque este es el día de hablar de José Andrés Gallego, que lamentablemente no nos está acompañando en este momento, pero que después vamos a acercar a sus palabras, y, y nos estamos perdiendo el diálogo sincrónico, que hubiese sido muy rico, pero que no termino de perder la esperanza de que se nos pueda unir. Y estamos acá para hablar de un libro que está saliendo, porque tengo entendido que el libro aún no sale a la venta. La doctrina social de la Iglesia tiene un subtítulo que es Una misión que cumplir en todo tiempo en favor de una sociedad a medida del hombre y su dignidad. Y tengo que empezar hablando de mi presentación, de las circunstancias de mi presentación, que es un honor para mí estar presentando un libro de un intelectual tan profundo, tan prolífico y además tan entrañable, porque es una excelente persona, un buen amigo, muy generoso con su conocimiento y con las actividades y las posibilidades de investigación. Y bueno, ese honor, que aclaro, se produce a pedido del mismo autor. José Andrés Gallego dijo, bueno, a mí me gustaría que sea Ezequiel el que presente mi libro. Creo que esto puede obedecer a dos circunstancias. Una, la circunstancia institucional, y otra a la amistad, porque también es una realidad esa amistad que me une con José Andrés Gallego, y voy a confesar un egoísmo. No iba a dejar pasar esa oportunidad que me permitía compartir mis impresiones sobre un libro que, adelanto, es muy interesante, muy valioso, y es un libro muy especial. De hecho, lo primero que tengo que compartir con ustedes es que es un libro raro. Raro porque es difícil de encuadrar. ¿De qué se ocupa ese libro? Yo justamente, espero que después José escuche estas palabras, creo que el título dice mucho y no dice tanto. Porque claro, sabemos que el objeto de atención del libro es la doctrina social de la Iglesia. Y además tiene una dedicatoria al Santo Padre en referencia a que considera que este libro puede ser tomado como una contribución al proceso sinodal que vive la Iglesia Católica. Bueno, ahí nos preguntamos, ¿es un libro de historia? ¿Es un libro incluso de historia del derecho? Y ahí viene una pregunta, una inquietud, una cierta perplejidad, porque yo les voy a decir, no es un libro de historia del derecho. Es y no es un libro de historia del derecho. En rigor de verdad no lo es. No lo es, pero resulta extraordinariamente valioso y útil para la historia del derecho. O sea, nos encontramos con esas contribuciones que están en diálogo con la historia del derecho. Por supuesto que también podríamos incursionar un poco acerca de cuál es el objeto derecho de la historia del derecho y bueno, si esto tiene que ver, pero digamos, en sí mismo no ha pretendido ser un libro de historia del derecho, pero les aseguro, confíen en lo que yo les estoy diciendo, donde además también esta presentación, un poco por aprendizaje propio, pero además por el temor a que la querida Viviana me censure, voy a tratar de hacer los menores spoilers posible del libro. Así que no voy a contar
el libro como para que ustedes digan, ah, ya está visto, ya está leído, ya está conocido, listo, no vale la pena ahondar más. ¿Eh? Hay una estructura en el libro que sí, que es más o menos previsible, y que todo uno puede decir, bueno, hay una secuencia de referencias, comentarios, eh, construcciones hermenéuticas sobre la doctrina social de la Iglesia. Ahora después voy a volver sobre esto. Pero en realidad no voy a ahondar más allá de esta presentación o este itinerario intelectual que, como les decía, es previsible. Pero yo les insistí y les dije, bueno, es un libro que no se concibe como de historia del derecho, pero es extraordinariamente útil a la historia del derecho. Y pienso acá en las palabras que José André Gallego le dedica al surgimiento del principio de autodeterminación de los pueblos. Y entonces habla ahí cómo no es Wilson que inicia realmente esto, sino que hay algún debate anterior y algunas experiencias anteriores. Y acá creo que con esto que estoy diciendo, hay una nota del libro que es muy importante tenerla en cuenta, que es un libro instigante. Es un libro instigante. O sea, es un libro donde uno va a aprender mucho, pero además un libro a partir del cual y con el cual uno puede discutir, dialogar, eventualmente complementar cosas. Y eso es una cosa, algo muy valioso en un libro. Algo que genera ideas, posibilidades de, de debate. Es un libro que también es actual. José se presenta más de una vez a lo largo del libro como historiador. Pero es un historiador de la mejor ley, un historiador que vive su presente, escribe sobre asuntos del pasado que dialogan con nuestra vida contemporánea. Entonces, un libro que transita por el pasado, pero que también que está en nuestros días. En este sentido, lo de historiador, en este sentido, lo de historiador, lo vemos en el despliegue de muchas preocupaciones y también muestras de curiosidad. ¿eh? El uso que hace de las fuentes es magistral. Y por ejemplo, si bien no es algo en su argumento central, no, quería compartir con ustedes el uso, por ejemplo, que hace del refranero español, en particular a partir de la obra de Luis Martínez Kleiser, muy bien aplicado, muy oportuno, muy ajustado. Entonces, una obra actual, al mismo tiempo instigante, propia de un historiador. ¿Y de qué es de lo que se ocupa centralmente? Podríamos decir, tal vez, y estamos frente a una historia que podría ser una historia del magisterio pontificio de los últimos 200 años. También podríamos hablar de, como uno de sus objetos o de su preocupación, una historia de la curia romana. Tal vez sea mejor decir, o pueda decirse, porque hay varias preocupaciones que son simultáneas. Una historia de las encíclicas sociales.
Y en este sentido, yo quiero destacar algo porque puede ser un asunto que parezca más o menos transitado, pero José Andrés Gallego le imprime un enfoque bien diferente. ¿Eh? En general, voy a hacer una afirmación, o voy a entrar en una afirmación que puede ser opinable, pero mi mirada sobre los trabajos retrospectivos en materia de encíclicas sociales papales es que quienes se han ocupado de esto, quienes narran esto, hacen un trabajo muchas veces parecido, próximo al de la dogmática jurídica. O sea, trabajan las encíclicas como parte de un sistema, integran todas las encíclicas, las desmenuzan, las examinan, en un trabajo que es muy útil, pero en realidad están en presencia de una sumatoria de elementos que se ven artificialmente como parte de un sistema completo y cerrado. Lo que José Andrés Gallego, en cambio, nos proporciona es la génesis y circunstancias de formación, aplicación e interpretación de esas encíclicas. Les da carnada social, individual e ideológica. Con una perspectiva muy de larga duración, a partir del magisterio pontificio. O sea, la larga duración que estamos viendo ahí es la larga duración de la perspectiva de la Iglesia y particularmente de los papas sobre los temas sociales. Por ejemplo, algo que es muy interesante y que en todo caso, acá estoy viendo que nos quedan 10 minutos, no sé si voy a terminar en los 10 minutos exactamente, va a quedar un poquito, después vemos, pero hay algo que es una marca en el orillo de José Andrés Gallego. José Andrés Gallego le fascina, y lo hace muy bien, trabajar la historia de las palabras y de los conceptos. Y hablar de las traducciones, y hablar del sentido de las palabras. Y entonces, esto que es muy de él, lo vemos en esta obra. Por ejemplo, empieza a rastrear de dónde viene y cuándo se empieza a hablar de cuestión social. Empieza a ver qué significan determinadas palabras. Y algo que es muy interesante es marcar la diferencia de palabras y de conceptos según la versión idiomática de la encíclica. Él advierte diferencias entre el texto en latín, el texto en italiano y el texto, por ejemplo, en castellano. Y, por ejemplo, dice algo que me parece muy interesante. Él considera que las encíclicas sociales se redactaron primero en italiano y que por redactarse en italiano hay un papel que se le asigna al Estado que José Andrés Gallego dice, es a la comunidad política. Hay una asociación entre Estado como la totalidad de la comunidad política que dice, no es cierto, y que la versión en latín es diferente. Bueno, fíjense esto, o sea, es un análisis de las encíclicas con un enfoque diferente. Esto ya, por supuesto, tiene un enorme interés. Un enorme interés y hay varias cosas que están por ahí y que son muy interesantes, que además, por otro lado, no está de más señalar que José Andrés Gallego, al margen de su trayectoria intelectual, de su trayectoria como investigador, tiene una insospechada actividad como laico comprometido con la Iglesia
con lo cual sus observaciones, ¿no?, que eventualmente pueden ser cuestionadoras de tradiciones o de algunas miradas pretendidamente ortodoxas y clásicas sobre los temas, pueden llamarnos a un oportuno ejercicio de revisión. Por ejemplo, en alguna parte de su libro, habla de las diferencias que hay entre el pensamiento de Santo Tomás, la construcción del tomismo, la perspectiva de la segunda escolástica y la reconstrucción del tomismo en el siglo XIX. Y esto es una cosa muy interesante para examinar estas perspectivas y estos aportes. José Andrés Gallego, con una enorme erudición y una enorme autoridad, utiliza un conjunto extraordinario de elementos, de fragmentos textuales muy bien elegidos, muy bien articulados. También otra cosa que me parece muy, muy interesante y muy valiosa es que lleva adelante un proceso de visibilización de fenómenos que hoy han caído en una enorme invisibilidad. Por ejemplo, el proceso de independencia y su relación de Irlanda, todo el proceso de independencia de Irlanda y su relación con la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, una cosa que toca algo que alguna vez abordé muy circunstancialmente, la Constitución de Irlanda de 1937 es un texto que tuvo un impacto en la Argentina y en algunos lugares de América Latina muy interesante hacia finales de los años 30. Una experiencia que los historiadores del constitucionalismo, por no decir los constitucionalistas, ignoran hoy completamente. Y bueno, José Andrés Gallego pone un poco de luz, o pone luz sobre esto. Yo diría parar acá, Viviana, diría parar acá y hacer el zoom siguiente para poder redondear, redondear la idea, porque me va a ¿Cómo no? quedar corto y voy a tener que... Perfecto. Entonces volvemos a entrar con el mismo link. En unos minutos nos vemos. Gracias. Bueno, continuamos con la segunda Bueno, parte de la presentación de esta obra, La doctrina social de la Iglesia, de José Andrés Gallego, a cargo del doctor Ezequiel Abásolo. Adelante. bueno, entonces como estaba diciendo, venía diciendo, hay una mirada que es novedosa, una mirada novedosa, pero a partir del manejo de un cuerpo de documentos, una información generosa, muy bien hilvanada. En este sentido, yo voy a hacer algún comentario para un lector desprevenido. El libro, les aclaro, tiene algunas cosas que al lector desprevenido lo puede desorientar. Esto también es verdad. Lamento que no pueda estar ahora José para escucharme, más allá de mi posición ampliamente positiva del libro. Hay una tensión en el libro que bascula entre un estilo llano, accesible, muy agradable, y ahí voy a usar un juego de palabras un poco así antitéticas, es de muy
fácil lectura, en el sentido de lo bien redactado que está, pero tiene la dificultad de que los materiales, tal vez para alguien que no conozca del tema, no cuentan con la presentación quizás más didáctica posible. O sea, por ejemplo, el libro no tiene una introducción, las citas son muy interesantes y a veces no tienen toda la absoluta precisión que puedan tener. O sea, hay referencias que son referencias en globo. Entonces uno encuentra que hay una cita documental. Bueno, las citas documentales de las encíclicas sí, pero hay citas de una bibliografía fabulosa y que está citada en general. Ahora, les cuento también otra cosa. Este es un libro que hay que leer y que se convierte en libro de consulta una vez leído. O sea, no es un libro para ir al libro para buscar un dato. Además, no tiene un índice onomástico, pero una vez leído, el lector se va a encontrar que es una cantera de información. O sea, por eso le estaba diciendo esta cuestión de que la aparente antítesis y, diríamos, tensión que hay entre es de fácil lectura, pero no tan fácil. O sea, la prosa que tiene el libro es magnífica, es muy agradable de leer y se lee rápido, pero hay que leerlo. No es un libro para ir a picotear los temas, para ir a sacar una información de manera circunstancial. Es un libro que además también, dentro de lo instigante, tiene varias cosas, ¿no? Esto que voy a decir ahora no es palabra de José Andrés Gallego, pero, por ejemplo, hay algunos mitos que se desvelan, como por ejemplo los del origen del derecho laboral. Dice algunas cosas, bueno, sale poco de la mirada ortodoxa y tradicional. Hay otra cosa que es valiosa del libro y que es interesante. Es un libro que está escrito en un estilo intimista. Cuando iba leyendo el libro era como escucharlo personalmente a José Andrés Gallego. O sea, está escrito con su oralidad, si se quiere. Y tiene además mucho de autorreferencial. O sea, José Andrés Gallego está hablando con el público y cuenta cosas y se plantea a veces salidas más o menos humorísticas, irónicas, tiene expresiones autobiográficas muy interesantes. Y yo quiero cerrar esta presentación con algo más de esto, más allá del libro. Y tiene que ver con las posibilidades que el libro tiene especialmente para nosotros, historiadores del derecho, y particularmente para nosotros, historiadores del derecho, con eje en América. Si bien José Andrés Gallego es un excelente conocedor de la realidad hispánica americana y hace algunas menciones a episodios del periodo indiano, en realidad su libro está centrado en Occidente, en la Iglesia católica, en su perspectiva europea y occidental. Y creo que ahí hay una posibilidad de acompañarlo, dialogar y crecer con respecto a las posibilidades historiográficas desde América y desde la Argentina. En particular, creo que un asunto que viene muy bien para nosotros historiadores del derecho público, sobre todo, pero no exclusivamente, la atención que le atribuye, con toda razón, al movimiento revolucionario de 1848,
él dice, bueno, en 1848 generó, instigó una serie de actitudes contrarrevolucionarias y el abandono de posiciones progresistas. Yo invito sobre todo a los colegas argentinos a que veamos esa perspectiva para entender nuestra Constitución Argentina de 1853. Ya algo había dicho en su momento Dardo Pérez Guilú, pero me parece que la circunstancia de haberse producido 5 años después de estos episodios el proceso de formación constitucional tiene mucho que ver con el carácter conservador de la Constitución de 1853. O sea, en todo caso, esta podría ser un aporte para dialogar con José Andrés Gallego y con esta historia. Y creo, además de esto, de la entidad que tiene para iluminarnos, para guiarnos, para discutir en todo caso con él, también una obra como esta, que recuerden que yo les había dicho, no es de historia del derecho, pero tiene una importancia extraordinaria para la historia del derecho. Nos va a ayudar indudablemente a entender, ubicando el contexto y también la relación particular de América, o también puede ser del derecho español, pero particularmente de América, con el magisterio de la Iglesia para hablar de ciertos debates que tienen que ver, por ejemplo, con la formación del derecho del trabajo, con las discusiones sobre el derecho civil y la concepción de persona, de sociedad, en materia de derecho comercial, distintas ramas del derecho, pueden empezar a ser vistas complementariamente de una manera diferente y además también entender algo que es transversal a la comprensión del pasado jurídico, que son estos fenómenos de recepción, de traslación, de trasplante. Hay toda una discusión conceptual al respecto, que en este caso nos ubican determinadas posiciones al interior de la Iglesia que tuvieron un impacto extraordinario en el perfil del derecho público y del derecho privado en todo el mundo y particularmente en América Latina. Así que realmente esta es una invitación a leer un libro que tal vez tenga un título que, si no hago todas estas aclaraciones, alguno puede dejar al costado. O sea, tal vez alguien dice, bueno, este es un libro de doctrina social de la Iglesia, está muy bien, yo no tengo tanto compromiso con este tema, soy de otro culto, o en realidad, bueno, es un tema muy acotado. No, no, este es un tema que para un historiador del derecho, con una dimensión de jurista, le va a iluminar muchísimas cosas, le va a llamar la atención, lo va a movilizar para revisar los puntos de vista de José Andrés Gallego o para revisar los propios. Así que nada más ni nada menos que invitarlos a leer este nuevo y formidable aporte de nuestro amigo. Bueno, muchas gracias, Ezequiel, por esta presentación del libro que nos invita a leerlo y no nos cuenta el final, como debe ser la presentación de un libro. Y bueno, sí, vos decías al principio que además de la trayectoria académica que tiene José Andrés, tu estimación personal, ¿no? Y bueno, yo lo conocí hace muchísimos años a José Andrés, lamentablemente no lo volví a ver, pero también guardo un muy buen recuerdo de él en lo personal, porque me hizo un muy buen comentario de mi libro en sus comienzos, no me acuerdo si fue en la revista de Indias o en el anuario de Historia del Derecho Español, fue muy generoso conmigo, así que estoy también en deuda con él. Bueno, en el marco de esta presentación tan atípica,
de un libro en ausencia del autor del libro, que, como anticipó Ezequiel, vamos a tratar de editar esta presentación con la presentación del autor. Abro el espacio que queda para si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Ezequiel o tiene algún comentario o alguna inquietud. Ahí hay una mano levantada de Oscar Augusto Sotomayor. Oscar, presentate y hace tu comentario o tu pregunta. Gracias, Oscar Augusto Sotomayor Uribe, abogado, estudiante de los cursos de actualización para el doctorado de la UBA. Ya los terminé, ya estamos en el proceso, pues, del segundo ítem de este camino que hemos iniciado. Mi pregunta es muy sencilla. Para el mundo antiguo se sostenía las sociedades como sobre las dos bases del Coloso de Rodas en dos sistemas jurídicos, el italiano, el romano, ya sabemos, de Justiniano, y el código canónico. Indudablemente que eran los cánones de la iglesia los que sostenían la época moderna jurídicamente hablando, y sobre estas dos bases se administraba justicia. En ese orden de ideas me permito preguntar de manera concisa, el libro toma estas dos situaciones y las moldea, las trabaja, hace una diferenciación o pasa inadvertido. Gracias. Bueno, en realidad, vamos a decirlo así, José Andrés Gallego no se ocupa de esto, no es su tema, no es su tema, y ahí por eso yo también estaba anticipando antes, más allá de que te podría dar alguna explicación, pero que tal vez para un colega o alguien que está en el ambiente y en la temática, el libro es claro, pero tal vez le hace falta una introducción para explicar qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. O sea, en definitiva, de alguna manera podríamos decir, lo que yo veo del texto es que hace una historia de estas encíclicas, una historia no habitual, porque generalmente la secuencia se hace comenzar en la Rerum Novarum, en algunas cuestiones, bueno, el industrialismo y sus consecuencias negativas y los excesos del liberalismo, pero en realidad es como que la doctrina de la Iglesia parece que viene con León XIII y no tiene mayor historia previa. Bueno, José Andrés Gallego se remonta a 70, 80 años más, pero no va a la construcción del mundo medieval, más allá de algunas incidencias sobre la segunda escolástica y sobre Santo Tomás de Aquino. ¿Está? Entonces, no vas a encontrar ahí en este libro ese tipo de, de preocupaciones, donde tal vez puede ser, sí, en otra bibliografía, en otra producción. O sea, que eso también, por las dudas, viene bien el que lo hayas mencionado. En realidad, esta idea de que hay dos mundos, en realidad tiene que ver con nuestra perspectiva. Para ellos era un solo mundo, era un solo ambiente, porque en una sociedad no secularizada, con predominio del cristianismo y donde no había libertad religiosa, o sea, las minorías religiosas toleradas, bien toleradas o mal toleradas en Europa Occidental, eran grupos cerrados, aislados. Recordemos en este sentido lo que han dicho tanto el Santo Padre Juan Pablo II como Benedicto XVI, bueno, pero sobre todo Juan Pablo II, la libertad religiosa es resultado, un bien que Occidente ha alcanzado después de mucho trabajo, a partir de las grandes revoluciones del siglo XVI y XVII. Antes está todo mezclado. Y por supuesto, hablar de derecho canónico, que es una rama o una parte del derecho, nos hace pensar como que hay
separaciones, no, está todo fusionado. Para nosotros nos cuesta entenderlo porque vivenciamos una experiencia del derecho propia de la secularización que nos hace concebir las cosas distintas. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Hay una pregunta de Salvador Latorre. Salvador, presentate. Adelante y hace la pregunta, por favor. Buenas tardes, noches, desde Alicante. Un saludo a todos. Bueno, espero que no se me ofenda el profesor Abasolo, pero si yo tuviera una editorial estaba contratado. Lo contrataba ya. Desde luego ha hecho una presentación muy minuciosa, cuidadosa, nos ha dicho que ahí es una historia de las palabras, de los conceptos, que el libro tiene una mirada novedosa, generosa, que está bien hilvanado, que es una cantera de información, con lo cual a uno le dan ganas de empezar a leerlo sin tenerlo al lado, ¿no? Que no es una historia del derecho, pero que sirve para la historia del derecho. Que es fácil de lectura, pero no. Que es integrante. Y entonces ya me intriga eso. ¿Por qué es integrante? A ver si puede decirnos algo más de eso. Y la otra pregunta que le haría también es si en el libro hay un apartado de los principios de la doctrina social de la Iglesia, si toca los principios. Bueno, vamos ahí. Lo de instigante es fundamentalmente porque José Andrés tiene la habilidad de, en función de su erudición, de la que no hace un alarde, sino que está ahí. La erudición se advierte en la cantidad de referencias, argumentos, experiencias, episodios, y entonces, en función de todo ese conocimiento que está detrás y que es, justamente, yo creo que hablé algo de la autorreferencialidad. Esta es una obra de alguien que está muy preocupado, compenetrado y comprometido con la Iglesia, que es resultado de una vida. O sea, no es un libro hecho de cero por alguien que se puso a estudiar. No, es un libro que está en diálogo con su propia producción intelectual de hace 20, 30 o 40 años y su propia experiencia. Entonces, con ese bagaje detrás, él revisa algunas cosas que están aceptadas, acá voy a emplear la palabra no en un sentido religioso, sino en un sentido de autoridad, canónicamente. Las cosas son así, se fueron haciendo de tal modo, hubo tales circunstancias. Claro, eso nos daría una historia de la doctrina social de la Iglesia tradicional, donde uno dice, acá encontré el relato que ya he visto en otras partes con un poco más de información. No, entonces, por ejemplo, empiezan a aparecer autores, revistas, círculos de lectura que entran en diálogo con Roma o que son rechazados por Roma y que alguno va llegando y que fulano que estudió con Mengano y que presentó su tesis doctoral escribió un artículo y que entonces el Papa lo vio. Esto es lo que tiene de instigante, porque empieza a mostrarnos, lo que dije antes, la encarnadura de las encíclicas. Ahora las encíclicas no son un texto, diríamos, puro, prolijo, cerrado. No, es un texto con historia. Empieza a tenernos una historia donde tal artículo, parece que esta era la teoría de... ¿Se entiende lo que quiero señalar? O sea, empezó a mostrarnos el trabajo de ingeniería que está detrás de las encíclicas. Y hay mucho material. Quizás el problema, por ejemplo, hay toda una reflexión sobre el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad en la doctrina social de la Iglesia, muy bien trabajada, pero no está pensado como un texto didáctico, como un manual, como vamos a decir, acá voy a encontrar este punto y este otro. Entonces, ese es el trabajo que el lector va a tener que hacer y que creo que José Andrés lo pensó así. Él está hablando con el lector.
está hablando, está dialogando. No está en un papel de maestro, si se quiere. Esto es así, la verdad está encerrada. No, no. Y entonces el lector tiene que hacer su trabajo. Por eso estaba diciendo lo de la lectura fácil, pero al mismo tiempo no tan fácil. Bueno, muchas gracias, Muchas Ezequiel. gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer? Bueno, ahí Leandro acaba de pasar un anuncio, me parece que lo pasó ahí por el chat, de cómo se puede conseguir el libro, e inclusive del valor. ¿eh? Así que bueno, cerraríamos entonces esta presentación con la promesa de completarla con una presentación por parte del propio autor, que la vamos a editar cuando podamos ponernos en contacto con él.